La cultura, decíamos, está compuesta de lo socialmente aceptable, que es la moral, la rutina que se maneja. En muchas ocasiones, lo socialmente aceptable no necesariamente es bueno. ¿Sí? En nuestro país nos podemos acostumbrar a que haya mucha basura en las calles, nos podemos acostumbrar fácilmente a que haya mucha pobreza, a que haya mucha falta de estética en muchos lugares, nos podemos acostumbrar a que no haya parques suficientes en ciudades como la de Puebla, de cerca de 3 millones de habitantes. La cantidad de parques realmente da pena, pero termina uno acostumbrándose y eso es lo socialmente aceptable. Termina uno aceptando barrancas llenas de basura, termina uno aceptando unos desequilibrios económicos y culturales impresionantes y empiezan a convertirse en cosas que son parte del paisaje. En las empresas también hay una moral, en las empresas también hay lo socialmente aceptable. Es socialmente aceptable que si vamos a arrancar a las 8 de la mañana, pues llegar a las 8:15, 8:20, pues no tiene mucho problema. O sea, si la idea es entregar un reporte a fin de mes, pues hombre, con que lo entregues en los siguientes 3 o 4 días es suficiente. En otras palabras, parece ser que hay como mucho relajamiento en el manejo de muchas cosas, pero como es socialmente aceptable, entonces termina pues siendo parte de la cultura. ¿Sí estamos? Es muy importante entonces el darse cuenta que la cultura presenta un estado de confort importante. El cambio siempre es molesto porque saca a la gente de su estado de confort. ¿Sí estamos? La saca del estado normal, lo saca del estado de comodidad. La cultura entonces está compuesta de la moral, pero la moral a su vez tiene un montón de cosas para tomar decisiones que son los modelos mentales. Hablábamos, de hecho vimos lo de los paradigmas, ¿se acuerdan? En donde era claro que los modelos mentales, los paradigmas, ayudaban de una manera muy importante a tomar decisiones rápidas, pero también servían para establecer ceguera y no ver lo diferente. O sea, y lo diferente en muchas ocasiones es lo verdaderamente esencial. Tanto la moral como los paradigmas tienen una serie de suposiciones. Estas suposiciones juntas forman lo que se conoce con el nombre de sistema de creencias. 3 elementos importantes entonces para la administración del cambio. En el aspecto cultural viene a ser la moral, lo socialmente aceptable, los modelos mentales que se utilizan y el sistema de creencias. El sistema de creencias está manejado a través de fe, a través de dogmas, de postulados que se suponen que son ciertos y que la gente los usa y que difícilmente los cuestiona, ¿sí estamos? Y que estos se llaman memes, así como los genes son replicadores biológicos exitosos, los memes son replicadores culturales exitosos. En otras palabras, son parte del sistema de divulgación de las dogmas de fe de un pueblo. Son este tipo de cosas que hace que los mexicanos nos sintamos todos mexicanos, porque hay mexicanos chaparritos, gorditos, morenitos, y hay mexicanos altos, blancos y barbados. Sin embargo, hay algo que nos une, y lo que nos une es la moral, los modelos mentales y las suposiciones, o sea, el sistema de creencias. Eso es lo que nos une. Nos entrelaza y nos comunicamos y le enseñamos a los extranjeros y a los niños a través de los memes. Los memes son estas unidades culturales que se autorreplican solitas y luego la gente ya ni siquiera sabe cómo fue que nacieron. Cambiamos palabras por modas, utilizamos sonidos, ruidos, gestos, conceptos que son parte de nuestra cultura.
sea, todos los mexicanos nacidos pues, en la última parte del siglo XX, que han visto al Chavo del Ocho, saben lo que es sí, eso. Y esto es un meme, es una de esas cosas, ¿sí?, que se replican culturalmente, que no es explicable, pero es parte del sistema de creencias. Hay una tendencia muy fuerte a que en las organizaciones, en las empresas, se maneje ese sistema de creencias también. Yo puedo suponer que a la gente le gustan los carros que ahorran gasolina, ¿sí? Eso es una suposición importante. Yo puedo pensar que a la gente le gustan los carros que manejan pues, mucho ahorro de gasolina. Y no necesariamente eso es cierto. Hay mucha gente que pudiera pensar que los carros potentes son muy importantes. Y los carros potentes pues, consumen mucha más gasolina. Y a lo mejor entre ahorrar gasolina con un carro de baja potencia y un carro de alta potencia que gasta mucha gasolina, es probable que el mercado o cierto nicho de mercado prefiera en un momento dado manejar más potencia. ¿Por qué? A lo mejor en nuestro país es un meme cultural relacionado a la forma de manejar. En nuestro país es clásico que si uno va en una carretera federal y si uno rebasa a alguien sin mucha precaución, sin darse cuenta, y de repente se encuentra uno a un carro que viene en sentido contrario, en muchas ocasiones ese señor que viene en sentido contrario, pues le quiere dar a uno una lección, y la lección sería: acelera, te avienta el carro, te prende las luces y te insulta. ¿Sí estamos? Y en ese momento es cuando tú sientes qué importante sería tener un carro de mucha potencia para pisar el acelerador y poderme meter otra vez. ¿Sí está claro? Situación que a lo mejor en países del primer mundo no se da, porque la mayor parte de las carreteras son de un solo sentido, no hay gente que viene de allá para acá, y a lo mejor la gente en algunos temas pudiera ser un poquito más respetuosa con el error de la persona. Nadie rebasa porque quiere morirse. La gente rebasa mal porque se equivocó. ¿Sí estamos? Así que ese pequeño meme pudiera ser el motivo por el cual muchos automóviles se prefieren de 6, 8 o más cilindros. ¿Sí estamos? Este sistema de creencias parte de la gran suposición de que todo mundo maneja exactamente el mismo sistema. Pero recuerden que toda sociedad o toda empresa son subculturas. Hablar de una empresa, por ejemplo, como Comisión Federal de Electricidad, que tiene 75,000 empleados, y hablar de la cultura de Comisión Federal de Electricidad, pues es como muy aventurado. Con 75,000 personas es natural que haya muchas subculturas subyacentes en la empresa, y que por lo tanto los memes de unos pudieran no ser ni siquiera conocidos por los memes de otros, porque a final de cuentas las empresas no son una comunidad, en realidad son una colección de comunidades. ¿Sí estamos? Hablar de la cultura de los estudiantes del TEC de Monterrey también es una ilusión. ¿Por qué? Porque la cultura de las personas de la Escuela de Negocios pudiera ser distinta de la cultura de los de arquitectura, o de los abogados, o de los mecatrónicos, o de los de biotecnología. No necesariamente existen las mismas culturas. Hay ciertas cosas en común, pero no necesariamente son los mismos memes. Por lo tanto, yo debería de suponer que para administrar el cambio, yo debo de visualizar cualquier organización como el conjunto de subculturas que están ocurriendo en un mercado dado, ya sea hacia adentro de la empresa o ya sea hacia afuera en la sociedad, todo dependiendo de hacia dónde estoy dirigiendo el cambio. ¿Sí está claro? En otras palabras, el suponer que una empresa como la armadora Volkswagen
de 20,000 empleados, suponer que es exactamente la misma cultura, pues es mucha suposición. Yo tendría que pensar que son muchas subculturas y para los distintos temas hay subculturas dominantes y hay otras subculturas recesivas. Cuando hablamos de los maestros de la República Mexicana, pues es como mucha gente. Estamos hablando quizás de millones de personas y por lo tanto los hay de todos estilos, colores y sabores. Hay maestros muy decentes que no quieren lastimar a nadie y hay un montón de maestros pues que no les importa ocasionar gastos al San Lázaro de un poquito más de 1 millón de pesos de destrozos y líos que generaron. Entonces es muy importante darse cuenta que cualquier administrador del cambio lo que necesita es conocer cómo están estructuradas las distintas subculturas subyacentes en la empresa. Y para esto es muy importante darse cuenta que las redes sociales, a final de cuentas, son las que determinan las distintas culturas. Porque la cultura, los memes que forman la cultura, se forman a través de relaciones. Y por lo tanto, a mí me gustaría tener el mapa de relaciones de una comunidad. ¿Cómo se relacionan? ¿Quién se relaciona con quién? ¿De qué hablan? ¿A qué hora lo hacen? ¿Desde dónde lo hacen? ¿De qué temas son los que les importan más? En otras palabras, hacer una radiografía de intereses y relaciones de las distintas comunidades. Si hacemos esto, vamos a descubrir que una red social definitivamente no es uniforme, no es como una red de pescadores en donde la red está uniformemente distribuida, como una arpilla de naranja, sino en realidad son redes que están respondiendo a intereses y por lo tanto tienen masas continentales en donde hay mucha gente metida ahí en ese continente y después hay penínsulas, es decir, un montón de personas que están ligados a través de unos cuantos y que pudieran formar otro continente ligado al continente principal a través de unas cuantas personas. Pudiéramos tener islas no conectadas, inclusive islas muy grandes que pudieran ser sectores completos de la comunidad que no están conexos con la masa principal. Por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Puebla, pues tenemos nosotros aquí en el Atliscayotl, vivimos quizás en el siglo XXI con un conjunto de paradigmas que no son muy diferentes a los de los jóvenes o de las personas en Europa o en Canadá o en Estados Unidos, muy semejante nuestro estilo de pensar y de vivir. Sin embargo, estamos a 15 minutos de Azumiatla, y Azumiatla, que está al final de la ciudad, sobre toda la 11, ¿sí?, hasta el final, donde ya no pueden ir más allá, esas personas pues no tienen agua, viven en casas pues que te recuerdan a cómo vivían los cromañones, no tienen obviamente energía eléctrica, no hay drenaje, la mayor parte de ellos es una población de 5,000 habitantes, la mayor parte de ellos hablan náhuatl, la mayor parte de ellos no conoce el Zócalo, ni le interesa conocer el Zócalo. En otras palabras, estamos hablando de que San Miguel Espejo o Azumiatla son dos islas que pertenecen a los distritos electorales del municipio de Puebla y que irónicamente los regidores o los diputados locales o los diputados federales representan a todo ese conjunto de personas y en muchas ocasiones incluyendo a gente como nosotros, lo cual quiere decir que tú no puedes hablar que el 12º distrito electoral sea una cultura. En realidad es toda una masa continental, todo un conjunto de penínsulas y todo un conjunto de islas totalmente aisladas. Si esto sucede de manera obvia en Puebla, imagínense, ¿sucederá eso en la casa donde vivimos?
¿Será posible que haya gente en nuestra casa que viva aislada? Cabe la posibilidad de que haya inclusive parientes que no platican y que no están vinculados con la masa continental de la familia. ¿Sí estamos? Y a lo mejor la masa continental de la familia, por X o Y motivo, inclusive podría excluir a algunos de los hijos que pudieran ser con relaciones peninsulares. Observen que si eso sucede en una ciudad y si eso sucede en una familia, pues es natural que suceda en una empresa. ¿Sí estamos? Y por lo tanto, si yo voy a proponer un cambio, yo tendría que ver que el cambio pudiera estar siendo aceptado por la masa continental, pero pudiera estar siendo rechazado por muchos peninsulares o por muchos isleños. Yo les invito a que revisen ustedes su Facebook, si hay por ahí del lado izquierdo, y si no les aparece ya del lado izquierdo, en buscar, pues pongan Social Graph, social, así, social, graph, con PH, Social Graph, y les va a regalar Mark Zuckerberg, ¿sí?, el mapa de cómo están ustedes relacionados. Les va a manejar el mapa en donde cada persona es un nodo y ustedes van a poder visualizar sin problema quiénes son sus amigos continentales, quiénes son sus amigos peninsulares y quiénes son sus amigos isleños. O sea, seguro tienen ustedes amigos que no están relacionados con él y tienen un conjunto de amigos que se relacionan con su continente a través de uno o dos, que pudieran ser los amigos de un primo. A lo mejor el primo tiene muchos amigos y esos representan toda una masa continental, ¿sí estamos? Pero contra la masa continental de ustedes solamente se ligan a través de un primo. Sí, es importante que revisen Social Graph. Inclusive es posible saber el número de incidencias de comunicación de los enlaces. Hay toda una metodología para analizar cómo y de qué y cuándo se está hablando. Porque es que a lo mejor el 80% de las comunicaciones de mi oficina se realizan contra otra oficina. ¿Sí estamos? Y podría sonar a que es una red social muy débil, es uno contra uno, pero si los temas que se están manejando allí son muy relevantes y de mucho impacto para el resto, entonces esa es una conexión prioritaria. ¿Sí estamos? Yo tendría para la administración del cambio que manejar un mapa de las carreteras relacionales de la gente, de tal suerte que yo pueda determinar cuáles son las autopistas conceptuales y cuáles son los caminos vecinales. ¿Y dónde están los baches? ¿Sí? ¿Dónde están los deslaves? ¿Y cuáles son las carreteras que se inundan? Porque es que a lo mejor hay ciertos eventos que provocan que lo verdaderamente importante no suceda, sino que son eventos de ráfaga que distraen a la gente. ¿Qué podría ser eso? Pues podría ser un partido de fútbol, podría ser una conferencia, podría ser la llegada de algún personaje interesante aquí en la empresa que distraen a las personas de las actividades normales. Entonces, yo tendría que determinar quiénes son las personas más influyentes en un momento dado en la red social. ¿Cómo hacerle? Bueno, déjenme manejarles un ejemplo relativamente sencillo. Imagínense que ustedes quieren hablar en este grupo con la persona más popular. Hay personas, sí, que si quieren hacer una fiesta, y dicen voy a hacer una fiesta, pues nadie va, porque no es una persona muy relacionada. Pero hay otros que basta con decir, me gustaría hacer una fiesta este viernes para que le lleguen 100 personas a su casa. ¿Sí estamos? El motivo es bien simple. No todos tenemos el mismo grado de impacto en la red social. O sea, hay personas inmensamente más populares que otras. Hay personas con mayor impacto.
Las personas con mayor impacto normalmente son las personas que están más centrales en la masa continental de la red social. Entre más en el continente estás, más relaciones tienes. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una masa continental formada por 400 personas. 400 personas que están todos interrelacionados. Pero uno de ellos está relacionado, ¿sí?, con una península que tiene 20 personas. ¿Sí estamos? Imagínense que estamos hablando de un virus de catarro que sucede. ¿En dónde te gustaría estar en el caso de que se empiece a diseminar el virus de la gripe? ¿Te gustaría estar en la península o en la masa continental? ¿Quién se va a infectar primero? La masa continental, porque es que si una persona tiene 400 relaciones, las probabilidades de que te dé catarro pues son altísimas. Pero si yo estoy en una isla conectada con ese continente a través de una o dos personas, va a tardar bastante más en infectarme. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los memes o que los cambios no ocurren con el mismo ritmo en toda la población. Ocurren rápidamente en la gente continental y ocurren lentamente en los peninsulares y en los isleños. ¿Sí estamos? Cabe la posibilidad de que ustedes dicen, no, hombre, esa aplicación de los teléfonos inteligentes, pues ya tiene mucho tiempo, pues ya tiene como 6 o 7 meses. En cambio hay personas que todavía ni siquiera están seguros de qué es un teléfono inteligente. ¿Sí está clara la diferencia? O sea, estamos hablando de que el ritmo en el que ocurren las cosas es totalmente diferente. Mientras que uno ya está desechando un concepto por considerarlo viejo y no muy útil, hay quienes apenas se están incorporando. ¿Sí? Mientras nosotros estamos tratando de desarrollar habilidades digitales para manejar mercadotecnia y decisiones, hay quienes están tratando de desarrollar habilidades psicomotrices con la lectoescritura. Hay adultos que están tratando de aprender a leer y escribir para tratar de incorporarse a la tecnología del hombre de hace 6.500 años. La tecnología informática, en su versión palabra escrita, tiene aproximadamente 6.500 años. Y 20% de la raza humana todavía no se incorpora a esa tecnología. Interesante como el ritmo de adquisición, el ritmo de diseminación de un concepto depende de la estructura de la red social. ¿Quiénes son los que pueden manejar virus conceptuales o virus biológicos o virus tecnológicos? Por virus me refiero a contagiar a otro del concepto, del meme, del nuevo paradigma, de la nueva moral. Sí, los que lo pueden hacer más rápido son las personas centrales. Las personas que viven en los márgenes o que viven en las penínsulas o en las islas no manejan el mismo ritmo. El ritmo de la vida es bastante más rápido en la masa continental precisamente por la gran cantidad de relaciones. O sea, el ritmo de la vida en Nueva York es inmensamente más rápido que el ritmo de la vida en Xochitlán. ¿Sí estamos? La vida rinde muchísimo en Xochitlán y pudiera no alcanzarte el tiempo para hacer casi nada en París o en Nueva York o en Polanco en la Ciudad de México. ¿Sí está claro? O sea, el ritmo, yo sé que los minutos son iguales, pero no se sienten igual. Esto lo digo para enfatizar que si yo quiero incorporar un cambio en una organización, ya sea un cambio de tecnología, un cambio de conceptos, un cambio de paradigma, un cambio de algo hacia adentro o hacia afuera de la organización, lo que tengo que hacer es detectar a las personas centrales. Si yo no sé quiénes son las personas centrales, seguramente me voy a equivocar. La clásica metodología
propuesta por Sir Isaac Newton de manejar una muestra al azar, o sea, él desarrolló el concepto estadística para estudios econométricos por allá de 1650, cuando los reyes ingleses le pidieron a Isaac Newton pues que viera qué podía hacer para bajar la inflación provocada por la piratería inglesa en la isla. La estadística sugiere que hagamos una muestra al azar. Una muestra al azar quiere decir que el valor, la importancia de cada una de las personas es la misma. Quiere decir que en la Edad Media se consideraba que la red social era pues como una red de pescador, uniformemente distribuida, y por lo tanto hacer un análisis lo único que requería era tomar una muestra al azar. Es clarísimo que si yo tomo una muestra al azar para hacer un estudio de por quién vas a votar, pues lo más seguro es que ese estudio pues no tenga ninguna validez. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la opinión de un hombre central continental que la opinión de un isleño. Y si en mi esquema yo manejé tantos isleños como centrales, muy probablemente el resultado final que yo obtenga no quiere decir nada, porque la opinión de los isleños es para ellos, mientras que la opinión para los centrales contamina a toda la gente a su alrededor. Por lo tanto, hay una diferencia inmensa con respecto a la opinión de una persona. Por lo tanto, en el mundo de hoy, hablo en el mundo del 2007 para acá, porque es que antes del 2007 no teníamos una herramienta de redes sociales. Hoy tenemos una herramienta de redes sociales que pues, es el tercer país más grande del mundo. Se llama Facebook. El primero China, el segundo India y el tercero pues Facebook, que tiene cientos de millones, alrededor de 700 millones de habitantes. O sea, se mueven en ese hábitat a las personas. Y por lo tanto, hoy me doy cuenta que las redes sociales no son redes de pescadores, sino que son redes que obedecen a los significados y preferencias de los humanos. Y por lo tanto, son relaciones con sesgo. Es decir, aún en este grupo de 25 personas, yo no me junto con todos de igual manera. ¿Por qué? Porque tengo sesgos. Hay quien me cae mejor, hay quien no me cae, y hay quien ni siquiera me he percatado de que existe. ¿Sí? Seguramente a ustedes les habrá tocado compañeros que pues, han sido compañeros y que realmente uno no sabe nada más que la forma de su cara. En ocasiones ni el nombre ni nada se conoce. Y los años son tremendos porque muestran que solamente te acuerdas de los personajes centrales de la masa continental. Y por lo tanto, la administración del cambio tiene que empezar por reconocer la topología de la red social. Si yo no conozco la topología de la red social, yo no sé en dónde voy a insertar un cambio para que el cambio prospere rápidamente. Porque si yo inserto el cambio en una isla, es inmensamente probable que nunca prospere, que se quede atorado en la isla. Ahora, ¿cómo puedo manejarlo? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas sería, pues, lee el mapa de relaciones de todo mundo, lo cual está en chino, porque sería casi invasión de la privacidad. Sería muy interesante que yo pudiera tener el mapa de Facebook de cada uno, sería muy interesante que yo supiera con quién hablas por teléfono, sería muy interesante que yo supiera a quién le mandas correos, para que yo sepa de tu cuenta de correos a cuántos correos le envías cosas, con qué frecuencia y de qué temas, quién te manda correos, con qué frecuencia y de qué temas, con quién hablas por teléfono, porque es que a lo mejor descubrimos pues que aunque tienes 1200 números telefónicos en tu agenda, en realidad hablas con 10, y a lo mejor los verdaderamente relacionados contigo a lo mejor no son más de 3. Déjenme ponerles un mini ejemplo de esto. Imagínense
que por desgracia, un sábado en la noche, como a las 4 de la mañana, lloviendo, en invierno, se les poncha una llanta en una curva allá en Lomas Lejos. Y resulta que descubren pues, que no tienen gato en la cajuela. ¿Sí estamos? Entonces ustedes sacan su teléfono celular y tienen que decidir a quién llamarle, de tal manera que tengan 100% seguridad de que esa persona se va a levantar, va a sacar el carro de su cochera y va a dirigirse hacia donde están para ayudarles. De los 1000 y pico de amigos de Facebook, de los cientos de teléfonos celulares que tengan en su aparato, ¿cuántos podrían realmente llamarles y decirle, Juanito, necesito que vengas, no hagas preguntas, estoy en tal sitio, ven. Ahí es donde se da uno cuenta de quiénes son los continentales. Tienes un problema importante y a lo mejor tienes 500 conocidos en Facebook, pero solamente eres capaz de comentarlo con una o con 2 personas. Esos son los continentales. Esas son las personas centrales. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es una estrategia para detectar quiénes son las personas centrales en una comunidad como en este campus de 7,000 personas. ¿Quiénes son los centrales en una comunidad de 20,000 en Volkswagen? ¿Quiénes son los personajes centrales de los 70,000 de Pemex? Porque si yo no sé, a lo mejor el cambio lo voy a proponer tan lento que es intrascendente. El problema es que todas las teorías estadísticas no toman en cuenta un pequeño detalle, el significado asociado al sistema de creencias de las personas. Las relaciones sociales de verdad, tienes tú que considerar que las personas están vivas, porque todos los sistemas de ciencias sociales del siglo XX partieron de una gran suposición: el mundo está muerto y por lo tanto no hay sesgos y no hay preferencias. Por ejemplo, la gente de ingeniería industrial maneja mucho teoría de colas, teoría de filas. En un supermercado tú puedes tener 20 cajas, pero la gente no se distribuye uniformemente en las cajas. ¿Por qué? Porque la gente tiene sesgos culturales, sesgos de sistema de creencias. Allá está una muchacha muy guapa, voy a esa caja. Aquí hay mucho aire, aquí no me gusta cómo se siente. Allá están las baterías, acá están las revistas. Y pues las preferencias son las que te llevan a la caja. No necesariamente la gente elige la caja con menos gente. La gente elige la caja que más le satisface. Un elemento de satisfacción es el número de personas en la fila, pero no es el único. ¿Qué quiere decir? Que todas las distribuciones normales, las distribuciones gaussianas, no se aplican nunca. Todas las distribuciones reales son chi cuadrada. ¿Por qué? Porque las distribuciones chi cuadrada son de sesgo. El problema es que el sesgo pertenece a lo vivo. Yo tendría que saber cuál es la preferencia de inclinación de las flores en invierno en Puebla. Es más, ni siquiera en Puebla, aquí en el patio de mi casa. Depende de las flores que yo tenga, del tipo de especie, de un montón de cosas, porque hasta en las flores hay sesgos. ¿Sí estamos? El ir por la vida cosificando lo vivo es un error impresionante. Tú no puedes tratar como cosa a un ser viviente. Yo entiendo que es muy cómodo objetivizar las cosas, pero objetivizar las cosas significa visualizarlos como objetos. Y los seres humanos, con el debido respeto a quien habla de las cosas objetivas, los seres humanos somos sujetos. Y los sujetos solamente podemos manejar subjetividades.
Son los objetos los que pueden manejar objetividades. Así que cuando la gente dice, a mí háblame objetivamente, pues esa es una persona que está negando el ánima, está negando la vida, está negando la cultura, está negando pues toda la parte viva, cultural del ser humano. Y por lo tanto terminan yendo por las decisiones diciendo, deja de ser lo que eres para que te conviertas en lo que yo necesito que seas. Y entonces no hay más estrategia que rebañizar al ser humano, convertirlo en un elemento más de tu rebaño, en donde el único que piensa es el pastor que tiene su perro que le muerde los tobillos a los animalitos para que no se vayan a descarriar. El siglo XX manejó mucha tecnología de rebañización de comunidades, tanto internas como externas. En el siglo XX se empezó a decirle a la gente lo que tenía que hacer y rápidamente pasamos a decirle a la gente lo que tenía que pensar y pasamos a decirle lo que tenía que sentir. Pasamos del hacer al pensar al sentir. En otras palabras, la inteligencia funcional la validamos con la inteligencia racional y la validamos con la inteligencia emocional. Solo que los humanos empezaron a manejar fachadismo. Es decir, yo voy a actuar como si sí, pero en realidad no estoy de acuerdo. Y por lo tanto, muchos sistemas de comunicación y muchos procesos no están validados por la realidad cultural de la comunidad. Y esto se llama el pensamiento defensivo. El pensamiento defensivo se refiere a que yo voy a defenderme de lo que tú me dices. Y la mejor manera de defenderme es hacerte creer que estoy de acuerdo cuando en realidad no lo estoy. Y esto genera una disidencia silenciosa. En países de recursos humanos, en donde los humanos han sido recursos principalmente, la disidencia silenciosa es muy alta. En otras palabras, la ira acumulada es inmensa en la población. Basta con soplarle tantito para que se note la ira, este enojo, este rencor inmenso. Y esto no es nuevo, ¿sí? Miguel Hidalgo da de gritos el 15 de septiembre y en menos de una semana ya tenía 180,000 personas que lo seguían. Realmente lo siguieron porque estaban de acuerdo con la filosofía que plantaba Miguel Hidalgo, o en realidad no tenían ni la más remota idea de lo que don Miguel estaba diciendo. La posibilidad es muy alta que en realidad simplemente destapó la ira acumulada y encontraron un desfogue de todo ese rencor que se vio plasmado en las salvajadas que hicieron cuando tomaron Guanajuato, cuando desollaron, decapitaron, robaron y vejaron a prácticamente toda la población de Guanajuato. Espantó tanto esto a don Miguel que cuando llegó al Monte de las Cruces en el Estado de México y a un lado de Toluca, le dio pánico invadir a la Ciudad de México. Lo que dijo don Miguel fue: yo no le puedo hacer eso a mi país. Esta es una horda totalmente descontrolada. La ira acumulada es muy alta. ¿Por qué un maestro educado con cédula profesional y todo se comporta pues como se comportan en las calles, en la disidencia? Porque desgraciadamente sale la ira acumulada. Y a lo mejor hasta a nosotros mismos nos puede salir la ira acumulada si alguien se las ingenia para destapar un poquito la olla de presión. Basta con que digan alguna cosa que no nos gustan y haya las circunstancias adecuadas para que la gente se sulfure, se prenda. Y hemos visto como gente muy ecuánime, en 3 patadas se puede prender y convertirse en un verdadero ogro. O sea, el siglo XX generó el pensamiento defensivo y generó
la disidencia silenciosa como resultado de cosificar al ser humano, como resultado de suponer que las decisiones de las personas no tienen sesgos. El sesgo es precisamente lo que descubrió Mark Zuckerberg con Facebook. Mark Zuckerberg no se hizo millonario por ser simpático. De hecho, pues parece ser que no es muy simpático. Se hizo millonario porque encontró una manera de administrar el sesgo a través de darte la posibilidad de expresión y de relacionarte, y él analiza lo que tú haces, lo que tú dices, con quién lo haces, para poder determinar quiénes son los personajes centrales. Pero no todos tenemos acceso a las tripas de Facebook, y por lo tanto, esa metodología, pues qué padre que a Mark se le ocurrió cómo hacerle, pero yo cómo le hago para trabajar con los mercados municipales o para trabajar en la empresa, en una empresa de 100 personas o de 50,000 personas. No es tan fácil hacer un mapeo de las redes sociales. Oye, ¿con quién platicas cuando platicas? ¿Con quién te gusta hacer radio pasillo? Oye, ¿con quién hablas por teléfono? ¿Con quién chateas? ¿Con quién manejas correos? ¿Con quién estás en Facebook? Cuando curioseas en Facebook, ¿quiénes son los 4 personajes o sitios que más te gustan? Pues tú no lo puedes hacer, porque además es dinámico y además sería asquerosamente caro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues partamos de la base de lo que sí somos. Y lo que sí somos es desarrollamos una tecnología estadística sin sesgo, suponiendo que era una red de pescador. Pues tomemos al azar un número de personas. Tomemos una muestra al azar siguiendo las reglas de la estadística normal. Es decir, si yo tengo 3,000 o 4,000 personas, pues tomemos una muestra de unos 300, y ya sería muy fuerte la muestra. A lo mejor puedo tomar 30 o 40 personas distribuidas al azar, pero no para hacer el análisis, sino les voy a hacer una sola pregunta basada en la paradoja del amigo. Le voy a decir, oye, no seas malo, dime el nombre de un amigo tuyo que es mucho más influyente que tú. Dime a alguien que tiene más influencia que tú. Dame el nombre de un amigo tuyo, ¿sí?, que sea más influyente que tú. Fíjense lo que sucede. Si yo tengo una masa continental que se va haciendo muy porosa, la red social, a medida que me voy a las orillas, y se hace muy densa en la parte central, porque en la parte central hay muchas relaciones, en las orillas va disminuyendo, inclusive hay penínsulas y hay islas, ya comentábamos. ¿Qué pasa si yo le hago una pregunta a un tipo que está en la orilla? ¿Hacia dónde me va a mandar? Hacia el centro. Me va a mandar hacia el centro. Si alguien está en la parte del medio, ¿hacia dónde me va a mandar? Hacia el centro. ¿Sí estamos? Quiere decir que no importa dónde estés, siempre me vas a mandar hacia el centro. Por lo tanto, si yo hago una muestra de 30 y les pregunto a estos 30, dame uno más influyente que tú, voy a terminar con 30 más centrales. Y si a esos 30 les vuelvo a hacer la misma pregunta, dame 30 más influyentes que tú, en la segunda pregunta ya estoy en el corazón de significados de la comunidad. ¿Sí está claro lo que acabo de decir? Y por lo tanto, yo podría a los 80,000 locatarios de los mercados municipales de Puebla, yo no puedo hacer una entrevista a cada uno de los 80,000, sería una locura. Bueno, hazte una muestra de azar. Ok, tómate 100. Pues sí, pero si son 100 al azar, pues lo más probable es que no tenga significado lo que me digan. ¿Por qué? Porque pertenecen a subculturas totalmente diferentes. Y lo que opina uno pudiera no significar nada con lo que opina el otro. ¿Sí estamos?
Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es a esos que elegí decirles, dame uno más influyente, dame uno más influyente. Y voy a terminar con los 100 que mueven a los 80,000. Y si yo a esos los contagio de un nuevo concepto, en 3 patadas contagio a todos los demás. ¿Sí está claro? Mira qué interesante. Esta metodología se empezó a utilizar fundamentalmente en epidemias biológicas, porque alguien pensó que era muy importante evitar el virus de la influenza. Si estamos, que te tumba con altas temperaturas y te deja un montón de tiempo en la cama. ¿Sí estamos? Bueno, una opción es, pues vacúnate a toda la población. Pues se dan cuenta de lo que eso cuesta, una salvajada. Oye, un tipo que casi no se relaciona con nadie, pues ¿para qué lo vacunas? Ese cuando no va a infectar a nadie. ¿A quién hay que vacunar? Pues al que se relaciona con muchos, a ese hay que vacunarlo. ¿Qué pasa si yo vacuno al 10% uniforme al azar? Pues tampoco funciona. Las pruebas determinan que no funciona, no detengo al virus. Pero si yo vacuno a los centrales, que normalmente son como el 2% de la población, si yo vacuno a esos, es equivalente a haber vacunado al 96% de la población. ¿Se dan cuenta de lo que eso haría para el presupuesto de vacunación del Seguro Social? Pero yo necesito saber quiénes son los centrales. Hay maneras de saber quiénes son los centrales. Mapea Facebook. Pues sí, si yo mapeo Facebook, yo puedo determinar, viendo mi mapa central, pues, quiénes son mis amigos influyentes. Otra opción, pero eso lo puede hacer Mark Zuckerberg. ¿Quién más puede hacer un mapeo? Google podría hacer un mapeo, pero también Telcel podría hacer un mapeo. Porque Telcel pues, tiene nada más 72 millones de teléfonos celulares. Y ellos saben dónde están, con quién platicas, y es más, cuántos segundos platicaste con quién. No saben de qué, pero no me importa. Yo puedo hacer el mapa, ¿sí?, de telefonía celular del país y determinar, estos son los 10,000 mexicanos que toman decisiones por los 110 millones. Y por lo tanto, a esos les voy a contagiar conceptos, cambios y cosas. Esto es una tecnología que en manos de la Madre Teresa de Calcuta, esto sería fantástico. En manos de Himmler, Goebbels y Hitler, daría pánico. ¿Por qué? Porque es una tecnología de administración de significados sociales. ¿Dónde quedó la metodología de la mercadotecnia tradicional? Pues vamos aventando folletos por todos lados. Vamos manejando anuncios por todos lados. Pues error. Lo que hay que hacer es detectar los centrales y darles los anuncios a ellos. Dale los folletos a ellos. Dales la información a ellos. Sale mucho más barato que yo te invite a comer y te platique a que yo pague anuncios en la televisión. Para mí, ¿realmente tiene sentido que yo convenza a 50 millones de mexicanos o no? Lo que tiene sentido es convencer a los mexicanos centrales. Por lo tanto, el sistema de anuncio a lo bestia, pensando en que vivimos en una red de pescadores, ya no sirve. Hubo una época en donde las grandes televisoras manejaban una cosa que se llamaba el plan francés, que tú en los primeros 4 semanas del año, tu empresa tenías que comprar todas las horas que ibas a manejar en las grandes televisoras. ¿Y por qué se hacía así? Pues porque las horas de anuncio se acababan. Nada más tengo tantas miles de horas en el año, tengo tantas 5 estrellas, tantas 3 estrellas, tantas para tal mercado. ¿Cuántas vas a querer? Y pues se manejaba la rebatinga, era una especie así como el draft,
de las horas de 5 estrellas en la televisión. Eso ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Pues porque las grandes empresas ya se dieron cuenta que la efectividad de esos anuncios no sirve. Ya se dieron cuenta que los humanos no somos recursos, que los humanos tenemos ya tanta disidencia que le hacemos caso a los sesgos culturales y no a las influencias publicitarias. ¿Sí está claro? En otras palabras, es mucho más influyente la persona central que dice cosas que el anuncio que tú ves en la televisión. Esto es tan cierto que la gente sigue fumando a pesar de que le pones una rata en los cigarrillos, a pesar de que le pones un seno canceroso en las cajetillas de Winston, ¿sí las han visto? A pesar de eso, pues la gente saca el cigarro, ve el seno canceroso, pues se pone a fumar. Ve la rata, ve el anuncio, pues porque es clarísimo que no tiene impacto. Si yo quiero hacer un cambio importante en la sociedad, el primer paso que tengo que hacer es determinar quiénes son los personajes centrales. Y esos personajes centrales no necesariamente son las personas que tienen las jerarquías o son las personas que tienen los recursos. Son las personas que manejan la cultura con significado. En otras palabras, tú puedes hacer el diagrama organizacional de la empresa. Y el diagrama organizacional de la empresa coloca al gerente divisionario, ¿sí?, que maneja 4,000 personas hacia abajo. Pero lo ves en la red social, y resulta que esa persona es un isleño, tiene cero influencia. Él puede dar órdenes y seguramente las órdenes se van a cumplir, porque él maneja nada más la piel de la organización. Pero el corazón y los órganos de la organización los manejan los sesgos sociales. Entonces, observen que esto es una metodología radicalmente nueva, ¿sí? Hay un autor en Harvard, ¿sí?, que se llama Niklas Christakis, Niklas así con K-L-A-S, N-I-K-L-A-S, Christakis, como se oye pero con K, C-H-R-I-S, Christakis, que es uno de los profesores, pues gurús de Harvard del tema redes sociales. Tiene un libro muy interesante que se llama Connected con doble N. Lo pueden conseguir en Kindle, pueden ver videos de Niklas Christakis y pues darse cuenta que lo que sugiere Christakis es que no podemos hacer ya influencia distribuida uniformemente, sino que tenemos que manejar influencia con una distribución chi cuadrada, es decir, que obedezca a los sesgos. Y por lo tanto, lo importante no es determinar dónde está el sesgo, sino lo importante es determinar quién provoca los sesgos. Porque si yo determino quién provoca los sesgos, ya la hice. Fíjense que esto en la moda, en los negocios de moda, de vestido, puede ser muy interesante, porque la gente empieza a decir, es que esto está de moda. Y la pregunta es, ¿y quiénes ponen esto de moda? Usualmente son las personas centrales. Las personas centrales usualmente son autónomas, usualmente son difíciles de ser influenciadas, son personas que tienen una convicción muy fuerte y que deciden ponerse el saco de ese color o las botas de tal o cual estilo, pues porque les da la gana, porque se sienten bien. Y se sienten tan bien que cuando otra persona ve aquello, dicen, no, pues yo me tengo que poner esas botas para sentirme así de bien. ¿Sí me explico? Y empieza la red social a transferir conceptos, transferir modelos mentales, a transferir un montón de cosas. El manejar un cambio sin tomar en cuenta las redes sociales en donde se está llevando a cabo algo, pues es una ilusión y por lo tanto es un fracaso.
El gran enemigo de la administración del cambio es el optimismo y la ingenuidad. Yo parto de la base que la gente quiere lo que yo tengo, porque deberían de quererlo. ¿Sí estamos? Yo parto de la base que lo que yo pienso es lo mejor para ti. ¿Ves cómo no es cierto? Tú tienes que convencer a los centrales. Si tú convences a los centrales, si los centrales dicen, me gusta, ¿ok? Entonces estás hablando de un cambio importante. El problema de muchos cambios es que la gente cree que el cambio debería de llevarse a cabo simplemente porque yo lo digo. Déjenme manejar un ejemplo feo y fuerte, pero muy actual. El hecho de que 500 personas en la Cámara de Diputados y 125 senadores hayan modificado algunos párrafos de la Ley de Educación, que le hayan puesto una coma aquí, un punto y coma acá, un verbo, un sustantivo y un pretérito pluscuamperfecto en algún otro sitio. O sea, eso generó fanfarrias y un montón de cantos de gloria del gobierno de Peña Nieto diciendo, ya hicimos la reforma educativa, ya está hecha. Pero a ver, vamos pensando tantito. Las escuelas son las mismas. No han cambiado ni las aulas ni su estructura. El programa es exactamente el mismo de siempre. Los libros de texto son igualitos, con las mismas faltas de ortografía de hace un montón de años, con los mismos paradigmas. Los maestros y sus habilidades son exactamente las mismas. Entonces déjame entender, ¿qué es lo que dices que ha cambiado? ¿Y cómo va a cambiar? Si una organización no cambia su estructura y su postura, no hay cambios. Es totalmente circunstancial. Tú puedes estar inmensamente canceroso por dentro, pero tener una piel, no hombre, maquillada, con una crema maravillosa, y la gente te ve y te dicen, ¡qué bien te ves! Pues sí, lo que pasa es que el cáncer en el páncreas no se nota. No sé si está claro. En otras palabras, lo que pasa es que muchas de esas decisiones son simples maquillajes, son decisiones totalmente superficiales. Si queremos provocar un cambio real, necesitamos llegar a las personas influyentes. Y las personas influyentes lo son por su manera de pensar, por su manera de actuar y por sus relaciones. Hay quien influye un montón de gente. Obviamente hay personas muy capaces con 5 amigos y hay personas que a lo mejor no tienen mucho que decir, pero son muy simpáticos, ¿sí? Hay personas que a lo largo de la semana a lo mejor influyen a 1,000, 1,500 personas por semana y que lo han venido haciendo por los últimos 3 años. 3 años son 150 semanas, y si yo influyo a 1,000 personas por semana, quiere decir que he influido en 3 años a 150,000 personas. Y si yo tengo mucho que decir y cosas muy padres, pero influyo a 10 personas a la semana, y además las mismas personas, pues quiere decir que 3 años más tarde has influido a 10 personas. No sé si está claro. ¿Quién es más influyente? ¿El relacionado o el no relacionado? Creo que es clarísimo. Sí, ese fue el corazón del modelo de negocios de Mark Zuckerberg. Yo no sé si él lo pensó cuando empezó a diseñar su redecita. Muy probablemente no. En realidad nunca lo sabremos, porque si hoy le preguntas, va a decir, claro que sí. Pero a lo mejor si le preguntabas cuando andaba jugando a compartir fotos entre los cuates allá en Harvard, por lo más seguro es que no se le hubiera ocurrido. Pero no importa, porque el tipo maneja lo que se llama el aprendizaje de 2 rizos. El aprendizaje de 2 rizos es yo hago, aprendo, vuelvo a contextualizar, me regreso y vuelvo a aprender. Porque cuando tú contextualizaste, aprendes más de lo que aprendiste la primera vez. Seguramente ustedes han tenido mucha educación bunímica.
han tenido educación de estas que uno aprende, pasas, y 3 días después ya no sabes nada. ¿Sí estamos? Es educación bulímica. ¿Sí? Pero si uno vuelve a aprender aquello que se te olvidó, empiezas a descubrir cosas que en la primera pasada no encontraste. ¿Sí? Esto se llama una educación de doble rizo, de 2 bucles de doble retroalimentación. Hago, aprendo, recontextualizo y reaprendo. ¿Sí? Cuando uno reconsidera lo hecho, cuando uno no se duerme en los laureles, uno termina aprendiendo de una manera muy importante. Por lo tanto, Mark Zuckerberg lo que hizo fue una red para distribuir fotografías entre los cuates. Una vez que lo hizo, dijo, mira qué interesante, esto puede servir para hacer fiestas, esto puede servir para un montón de cosas. En realidad, lo que estoy haciendo es mapeando las relaciones sociales de la sociedad, y esto fue molido para efectos de contagiar conceptos o vender y saber tendencias y cauces de significados de la población. Y empezó a manejar el nuevo concepto de administración de cauces. Y puedes tú determinar cuál es un cauce y cuál es una cala. Los ríos tienen cauces, los arroyos tienen calas. Es español, por si no conocían la palabra cala. Entonces, bien importante, cauces y calas. Yo necesito saber que si voy a manejar un cambio, pues yo me tengo que poner en un cauce, en un torrente. No me voy a poner en una cala. No vaya a ser que ese arroyito, además, sean aguas negras. ¿Sí está claro? Entonces yo necesito metodología para hacerlo. Una manera es como yo sugerí. Escoge gente al azar y diles, dame el nombre de influyentes. Y a esos influyentes, diles, dame otra vez el nombre de influyentes, y terminé, por lógica, en la parte central. Otra opción es, genera una red social interna para tu empresa. En otras palabras, no utilices Facebook. Eso es lo que quiere Mark Zuckerberg. Es que tener una empresa que no esté en Twitter y en Facebook es vivir en error. Claro, esto es lo promovido por Mark Zuckerberg. Es lo que a él le interesa. Él vive de esto. Pero tú no tienes control sobre la red. Tú lo estás manejando simplemente aventando carnada al océano a ver qué pez cae. Es una manera, pues es mejor que con boletines trípticos y cosas de este estilo, pero sigue siendo sin focalizar al cliente. Por lo tanto, lo que necesitaríamos es tener una red social para la empresa. Comunícate internamente a través de esto. Declara lo que quieras en tu portafolio. O sea, pon fotos, el nombre del perro, pues pon lo que te dé la gana. Y la comunidad de la empresa lo va a manejar. ¿Sí? Hay redes sociales de este estilo, sí, y gratuitas. Una de ellas se llama Mahara, M-A-H-A-R-A. Les toma 10 minutos bajarla, les toma como unas 2 horas entenderla, sí, y un par de horas en echarla a andar. ¿Sí estamos? Puede funcionar. ¿Puedo yo hacer mi propia red social para mi empresa de 100 personas? Sí, claro. ¿No te gustaría saber quiénes son los centrales en tu familia, en tu empresa? En la medida en la que todos usemos Facebook y Twitter, en esa misma medida, Mark pues se hace cada vez más rico. ¿Sí está claro? ¿Y quieres información? Pues cómprasela. Oye, quiero información de mí mismo. Pues cómprasela.